Muy buenas tardes, Dios les bendiga una vez más. Gracias le damos al Señor por poder llegar hasta ustedes una vez más con esta reflexión bíblica, dándole así las gracias al Señor por su infinito amor y su grande misericordia. Gracias a ustedes también por estar en sintonía, por amplificar este espacio. Así que le damos las gracias al Señor, gracias a todos ustedes, gracias a la Iglesia y al Concilio Evangélico Pentecostal Redentor Divino, gracias a los amigos, gracias a los hermanos de diferentes congregaciones que amplifican este programa. Dios les bendiga en gran manera. Y vamos a compartir en esta tarde una reflexión bíblica que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, en esta ocasión en el capítulo, alabado sea el Señor, capítulo 12, versículos 42 hasta el 46, aunque más adelante vamos a compartir otros versículos. La palabra de Dios la leemos en el nombre de Jesús. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que al tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día, en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Oremos al Señor. Padre celestial, Dios eterno, soberano Señor, te damos gracias por tu gloriosa y santa palabra, y te imploramos, Dios mío, que tu palabra corra y sea glorificada. Que en cada vida, en cada necesidad, tu palabra pueda suplir abundantemente para la gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Como vemos aquí en esta porción bíblica del Evangelio según San Lucas, hoy vamos a hablar con la reflexión: seamos prudentes. Y nos llama a reflexión la situación que vivimos hoy como nación, pero también como vivimos como pueblo de Dios. En la mayoría de las iglesias no se están desarrollando culto en los templos por las medidas que limitan las reuniones de personas, las asociaciones de personas, debido al distanciamiento social que hay que mantener para controlar esta pandemia. Esto hace que de alguna manera muchos cristianos que tienen la costumbre de congregarse sientan algún malestar, porque de alguna manera le hace falta la coinonía espiritual. Es indiscutible que la palabra de Dios nos dice claramente en el libro de los Salmos: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza y baja hasta el borde de la vestidura, hablando de el ministerio sacerdotal de Aarón. Y dice más adelante que allí enviará Jehová bendición y vida eterna. De manera que, aunque nosotros podemos orar en nuestras casas, aunque nosotros podemos reunirnos en familia, aunque podemos interceder, podemos utilizar inclusive los medios electrónicos y virtuales para comunicarnos, para orar. Todo eso son medios necesarios y están siendo muy útiles en este tiempo. Pero nada se compara con la reunión de los hermanos, con la coinonía espiritual y la fraternidad. De manera que
este momento que nosotros estamos viviendo hace que cada día anhelemos más el estar nuevamente juntos, compartiendo de las bendiciones del Señor y compartiendo los dones espirituales y deseando así poder volver a ese encuentro glorioso donde todos podemos reunirnos para adorar al Señor en un mismo lugar, en espíritu y en verdad. Anhelamos de verdad ese momento. De manera que en este tiempo se recomienda que seamos prudentes. Y en muchos aspectos hay que ser prudentes. En primer lugar, nos dice la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas que no nos preocupemos de qué comeremos, qué vestiremos, y nos dice que debemos mantener una actitud de fe y paciencia, esperando que el Señor envíe a la vida de cada persona la lluvia temprana y también la lluvia tardía. Es decir, que el Señor nos va a suplir lo que a nosotros hace falta, conforme a sus riquezas en gloria. Que muchas veces las personas se desesperan y ponen su confianza en el hombre. Y a veces hay hasta una dependencia muy enraizada de las personas hacia lo que el hombre puede hacer por ellos. Sin embargo, nosotros sabemos que nuestra bendición viene de Dios. Nuestra provisión viene de Dios. La salud viene de Dios. Y todo lo que nosotros podemos anhelar, desear o querer, dice que viene de la mano de Dios, pues Dios es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, y es el que suple en abundancia todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. De manera que conforme a como nos dice la palabra del Señor en esta ocasión, nosotros tenemos que ser siervos prudentes. Siervos prudentes porque dice la palabra del Señor que el Señor cuenta con esas personas que en este tiempo, en situaciones como esta, pueden ser fieles y prudentes. Por eso dice, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? O sea, el Señor cuenta con esos creyentes que son fieles y los creyentes que en este tiempo se comportan con prudencia. Es importante, y el Señor dice que son bienaventurados aquellos siervos que cuando su Señor venga le halle haciendo así. ¿Cómo es que el Señor quiere encontrarlo? En el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 37, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a su mesa y vendrá a servirles. Es decir, que este tiempo para todos, principalmente para los creyentes, para el pueblo de Dios, es un tiempo que pone a prueba nuestra fidelidad y nuestra prudencia para conducirnos en este tiempo. El Señor dice que es lo que espera de los cristianos en este tiempo, que seamos y nos conduzcamos con fidelidad y prudencia. ¿Y por qué nos pide el Señor que en este tiempo nos conduzcamos con fidelidad y prudencia? Bueno, porque muchas personas quizás pueden desatender de alguna manera su responsabilidad hacia Dios, su responsabilidad hacia su iglesia y su responsabilidad hacia la predicación del Evangelio. Y el hecho de que no podamos reunirnos, el hecho de que no podamos compartir la adoración en el templo, no significa que usted no va a aprovechar el momento para hablar de Jesucristo y hablar de la esperanza eterna que les aguarda a todas aquellas personas que ponen su confianza en Él. Es importante. Algo que no debe suceder en los tiempos de crisis como esto es
la imprudencia. Es decir, dice, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber, y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en un día que no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y lo pondrá con los infieles. Es decir, este es un tiempo en donde los creyentes nacidos de nuevo, los hijos de Dios, los hermanos en Cristo, se deben ayudar mutuamente. Y que no es tiempo para usted estar enviando mensajes desalentadores, ni tampoco es tiempo para que en alguna situación usted mantenga alguna situación con un hermano o hermana, sino es todo lo contrario. Este tiempo nos indica que nosotros estamos más próximos, más cercanos a la venida de nuestro Señor o a nuestra reunión con Él que hace un tiempo. Es decir, estos eventos marcan un momento importante para nosotros saber que estamos esperando la venida del Señor. Ahora bien, aquí dice que el tener por tardanza la venida del Señor pudiera llevar a algunos a maltratar a sus hermanos, a descuidarse espiritualmente, a hacer cosas que no convienen, a hacer negocios o a crear situaciones que no edifican, ni convienen, ni benefician en la vida espiritual del creyente. De manera que este es un momento en donde se debe procurar la unidad espiritual, donde se debe procurar la armonía, tal y como dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es decir, que ahora que estamos de alguna manera físicamente separados, es cuando más debemos procurar que este momento pueda transcurrir para que volvamos a reunirnos de nuevo, pero que ese momento pueda ser un momento especial, en donde la presencia del Señor se derrame y donde podamos disfrutar de su cálida presencia, de la presencia de su Espíritu Santo, ministrando los dones espirituales y ayudando a cada creyente a ejercer sus dones de la manera más apropiada y provechosa posible. El mundo necesita ver a una iglesia presente. El mundo necesita ver una iglesia activa. El mundo necesita ver una iglesia que manifiesta y que de alguna manera promueve el reino de Dios a través de los mejores atributos de Cristo: el amor, la compasión y la misericordia que Él manifestó por los que sufren. En este momento, muchas veces hay personas que pudieran estar pensando que tienen grandes necesidades, que no saben realmente qué van a hacer mañana, ni qué es lo que van a comer mañana. Pero hay otras personas que no saben cuándo será el próximo día que pueden ver algo de comer. Y hacia esas personas es que debe estar centrada la atención. Hay personas a veces que no tienen nada, pero hay otros que tienen menos. Y esto pudiera motivarnos a ver que pudiéramos de alguna manera dar a aquel que no tiene nada de lo poco que hemos recibido. Porque hay una promesa de Dios en esto. Si en lo poco somos fieles, en lo mucho nos pondrá el Señor. A veces tenemos que verlo desde esta perspectiva. Hay una diferencia entre el río y el estanque. El río permite que las corrientes hagan fluir las aguas, puedan regar la tierra, que pueda germinarla, que pueda darse los frutos, pero el estanque
no tiene esa propiedad. El cristiano tiene que ser como el río, que puede hacer que sus aguas circulen, que sus aguas corran, que moje la tierra, que pueda convertirla en tierra fértil, que allí puedan nacer árboles y que puedan dar buenos frutos. Y esto es importante. En este tiempo que vivimos, la iglesia tiene que estar más unida, los hermanos tienen que estar más unidos. Es importante que si usted ve que su hermano no le llama o usted no sabe de su hermano, pues haga el intento. Si usted tiene los medios, llámelo usted. No espere que sean solamente sus hermanos que le llamen. Hágalo usted. Si su hermano no le llama, llámele usted. Y es importante que podamos mantenernos comunicados por las vías que fueren. Pero somos un pueblo y tenemos que buscar la forma de que este tiempo transcurra y que de alguna manera aprendamos grandes experiencias, que aprendamos grandes lecciones. Y es lo importante, que esto hace posible que hasta situaciones familiares se manejen mejor. Puede hacer que hasta se puedan dedicar más tiempo, se puedan hacer negociaciones, se puedan hacer acuerdos. Y esto también es beneficioso. Padres que raras veces comparten con sus hijos y ahora están compartiendo con ellos. Al principio un poco incómodo, pero ya se están acostumbrando. De manera que de alguna manera todo esto se va a convertir en algo provechoso para los que tienen su confianza puesta en Dios, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, hermanos, no algunas cosas. Esta crisis que vive el mundo, esta pandemia, esta situación, de alguna manera obrará para bien, no solamente para el pueblo de Dios, también será beneficioso para el mundo. De alguna manera el mundo aprenderá grandes lecciones, de alguna manera algo provechoso, útil, nosotros vamos a ver de aquí. Como alguien dice, que en medio de las crisis no solamente se debe ver la parte negativa o desastrosa o calamitosa o pesimista, sino que también se pueden ver las oportunidades. A través de estos medios podemos ver, y a través de esta crisis, bueno, lo útil que pueden ser los medios electrónicos para crear programas de difusión del Evangelio. Lo útil que puede ser cómo se puede organizar una conferencia de líderes sin necesidad de un acto presencial. Pueden hacerse a través de las diferentes plataformas que existen para hacer reuniones, eventos y conferencias. De manera que de alguna manera veremos cómo esto puede servir para que el Evangelio pueda ser proyectado más allá de donde podemos hacerlo físicamente. De manera que de alguna manera todo esto va a obrar para bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Y es el momento para amarnos, para reunirnos, para convocarnos, para motivarnos al amor y a las buenas obras, dice la Escritura. Entonces más adelante, en el versículo 47 dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Es decir, hay personas que dicen que no, que quieren que Dios le muestre su voluntad. Pero hay otros que conociendo la voluntad de Dios, no la hacen. Entonces en este caso, Dios va a poner más especial atención en aquel que conoce la voluntad de Dios y no lo hace. Pues dice la Escritura que mayor pecado hay en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Si tú sabes lo que tienes que hacer, si yo sé lo que tengo que hacer y no lo hago, pues no tengo excusa delante de Dios. Recibiré mayor condenación. Y finalmente, el versículo 48 dice, mas el que sin conocerla hizo las cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Lo que significa
que dentro del camino del reino hay personas a los cuales Dios le ha dado mayores responsabilidades. Personas a las cuales Dios le ha dado mayores dones. Personas a las cuales Dios les ha dado más talentos. Le ha dado más sabiduría. Le ha dado más entendimiento. Le ha dado más ciencia. Le ha dado más unción de su Espíritu Santo. Le ha dado revelación del Espíritu. Le ha dado profecías. Y si Dios te ha capacitado, te ha dotado, te ha entregado todas esas bendiciones, es para que nosotros podamos compartirla con otros. Y en este caso, dice la Escritura, que al que mucho se le da, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le va a pedir. De manera que no tendremos excusa delante de Dios. Este es un tiempo maravilloso. Tenemos que verlo como un tiempo glorioso, en donde tenemos que ver cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para poderla realizar en favor de la iglesia y en favor de las personas que no han conocido a Jesucristo. Le invito, por tanto, en esta tarde a que conozca a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y usted, mi amado hermano, que ya ha conocido al Señor, entonces vamos a asumir nuestra responsabilidad como mayordomos fieles y prudentes, para que cuando el Señor venga, nos encuentre velando. Estamos seguros que Cristo volverá, pero Él viene a buscar a los que le esperan. Y es importante que nosotros entendamos que aunque el mundo hoy está muy preocupado por las cosas materiales, la Biblia nos enseña que nosotros como pueblo de Dios, Lucas capítulo 12 versículo 31, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque el cristiano, cuando no ve la verdadera voluntad de Dios en su vida en tiempos como estos, entonces se descuida y solo está interesado en las cosas materiales. En qué comeré, qué vestiré y de qué viviré. Entonces hay mucha gente que en este tiempo lo que está mirando son las pérdidas materiales. Pero yo creo que la pérdida más grande que puede tener un ser humano en tiempos como estos es perder su alma. ¿De qué le vale al hombre si ganare el mundo entero y finalmente pierde su alma? O como dijo aquella joven cuando al comienzo de esta pandemia vio cómo su padre, siendo un hombre con mucho dinero, caía enfermo y finalmente veía cómo moría. Y cómo ella, con esa impotencia, reconocía que tanto dinero que tenía su papá, y finalmente todo se quedó, porque el dinero no lo pudo salvar. Porque hay un momento en donde el dinero no cuenta y donde el dinero no vale. Al cielo no se llega con dinero, ni con cosas materiales. Por lo tanto, las cosas materiales tienen un uso y un propósito en esta vida. Y vamos a darle uso y propósito en esta vida, porque en el cielo solamente nosotros necesitamos ser salvos. La vida eterna que está preparada para nosotros. Por lo tanto, te invito a que en esta hora seas fiel al Señor, al que te salvó, al que te llamó, y que vivamos con prudencia en este tiempo difícil. Que no te dejes arrastrar por las cosas, que no te dejes arrastrar por esos pensamientos materialistas, estos pensamientos carnales, que no te apartes del Señor en este tiempo, que por el contrario te afirmes más, que ores más, que busques más, que te acerques más a tus hermanos, que le muestres realmente que verdaderamente le amas y le aprecias, principalmente a aquellas personas que Dios ha puesto como líderes. Muéstrales realmente tu respeto, muéstrales realmente tu aprecio, muéstrales realmente tu afecto, no solamente de palabra,
sino también de hecho. Muéstrale realmente que te sientes agradecido de Dios. Muéstrale que te sientes agradecida de Dios, de tenerlos como líderes, por lo que ellos hacen por ti, por lo que hacen por todos. En este tiempo es momento de dar buenas dádivas, y muchas de esas dádivas no son materiales, es de afecto, es de amor, es de apoyo, es de estímulo, es de aliento, es de esperanza. Eso es lo que el mundo necesita hoy. Personas que pregonen ese mensaje de esperanza, de amor, de aliento, de consolación y de esperanza. Dios les bendiga y Dios les guarde. Y hasta una próxima entrega.